Ok, frente a la pregunta inicial, rápidamente, ¿qué es el calvinismo? Bueno, en sencillas palabras, el calvinismo es un conjunto de doctrinas, porque no es una, es un conjunto de doctrinas que están relacionadas con el tema de la salvación del hombre. No están relacionadas con el futuro, con la escatología, no, con la salvación del hombre. Y estas están basadas a su vez en las teorías, digo teorías, así claramente, teorías o tesis y postulados de un reformador francés llamado Juan Calvino. Lo que hace el calvinismo en la práctica es tergiversar algunos versículos de la Biblia, porque el calvinismo nos va a decir a nosotros, pero miren, le estamos citando la Biblia, lo que creemos, se lo muestro, aquí está en la Biblia. Bueno, los testigos de Jehová también ocupan la Biblia, los mormones también ocupan la Biblia, si todo el mundo puede decir, hasta el catolicismo puede mostrar la salvación por obras, hasta por la Biblia igual. El catolicismo puede mostrar hasta el purgatorio por la Biblia, y la Biblia no dice nada. Entonces, lo que hace el calvinismo es tergiversar algunos versículos de la Escritura para dar a entender una idea distorsionada de la soberanía de Dios, de la muerte de Cristo y de la salvación del hombre. Bien, ahora, a pesar, hermano, de este intento forzoso, a pesar de que el calvinismo intenta apoyar sus doctrinas en la Escritura, nos vamos a dar cuenta, hermano, que la doctrina calvinista no armoniza con la Biblia. La doctrina calvinista no armoniza con el contexto general de la Biblia, con lo que Dios dice en términos generales. Por mucho que intenten forzosamente introducir como algo correcto, no armoniza con lo que Dios nos muestra desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, un poco de historia. Brevemente, raudamente, no nos vamos a detener en los detalles porque hay mucho que decir, entonces tenemos que ir al fondo del asunto, pero muy rápidamente tenemos que decir que para ir al origen del calvinismo tenemos que remontarnos al siglo IV, siglo V, con la aparición de un hombre llamado San Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, nacido en África, en lo que hoy es Argelia. Este hombre fue muy influyente en la iglesia naciente, llegó a ser obispo también, fue una mente que le llama una mente brillante. Este hombre fue un filósofo, fue un pensador importante de los primeros siglos. Ahora, este hombre con el tiempo llegó a ser considerado uno de los hombres más capaces después del apóstol Pablo en cuanto a interpretación, en cuanto a ideas. Lo que pasa es que como este hombre se introdujo tanto en la filosofía y arraigaba, él venía de una secta, un movimiento sectario que se llamaba el maniqueísmo. El maniqueísmo. Esta es una secta de origen persa que filosofaba mucho acerca del origen, del bien y del mal. Entonces, la vida de San Agustín, en sus orígenes, sobre todo antes de convertirse a Cristo, este hombre divagó mucho en ideas que él no tenía claras. No las tenía claras, andaba siempre confundido, estudió retórica, andaba siempre filosofando, expuso ideas, muchas de ellas se ajustaban a lo que dice la Escritura, a lo que expuso Pablo, pero muchas de sus posturas que escribió y hasta el día de hoy se conservan, en muchas se excedió. Tanto filosofar, tanta influencia quizás de otras materias, se excedió para llegar a razonamientos que la Biblia no aprueba. En su tiempo de confusión personal, divagó por doctrinas que incluso le hicieron llegar a conclusiones equivocadas. Pero vamos al punto central. Lo que nos interesa de San Agustín, ¿por qué lo citamos? Porque él fue el primero en introducir algunos aspectos relacionados con la salvación y con la vida del hombre. Hermanos, vuelvo a repetir, este tema no es tan sencillo de exponer ni de entender. Por eso mucha atención, esto tiene que ver con doctrina, es doctrina. Entonces, durante toda la vida, la historia del cristianismo ha habido distintos pensamientos cristianos, ya ha sufrido ataques la iglesia. Entonces, explicarlo no es tan sencillo, así que muy atentos con este tema. Él fue el primero en exponer una idea, por ejemplo, sobre el libre albedrío, donde Agustín creía que antes de la caída de Adán en el huerto del Edén, el hombre tenía libertad para hacer el bien y el mal. Pero luego de la caída del hombre, el ser humano
solo puede pecar, no tiene libre albedrío, solo puede pecar. Él no puede hacer nada bueno porque quedó inhabilitado para hacer cualquier cosa, incluso para creer en Dios. Esta idea tiene algo de cierto, pero se equivoca, de que el hombre es depravado, de que después de Adán estamos en pecado, todos nacemos en pecado, en maldad he sido formado, en pecado he sido formado y en maldad me concibió mi madre, dijo el salmista, nacemos en pecado por la naturaleza de Adán, es verdad, pero según San Agustín, el hombre quedó sin libre albedrío para poder decidir, incluso creer en Dios. El hombre así en pecado no puede creer en Dios, según San Agustín. Gloria al Señor. Ahora, con la idea anterior, inmediatamente surge la pregunta que está ahí formulada, inmediatamente. Si el hombre quedó tan corrupto, tan malvado, producto de la caída, producto del pecado, ¿cómo se salva el hombre entonces? Yo creo que también nosotros nos hacemos esa pregunta. Entonces, si es así, ¿cómo se salva el hombre entonces? Según Agustín, la gracia divina es la única que puede salvarlo. Hasta ahí estamos bien, por gracia somos salvos. Pero dice, o continúa su idea, pero es Dios el que decide dársela a quien quiere. Y ahí encontramos un error otro error grave en las ideas de San Agustín. No las voy a abordar porque las vamos a abordar después, solamente las estoy citando. Y también San Agustín introduce una teoría respecto al concepto de predestinación que aparece en la Biblia, pero introduce un concepto distinto al que la Biblia explica. Según él, según San Agustín, existe un grupo de personas predestinadas por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser salvas. Por consiguiente, a raíz de esta idea que tiene San Agustín, también se desprende la idea de que hay personas predestinadas desde antes que nacieran para irse al infierno, pues Dios no los eligió para salvación. ¿Queda claro, cierto? Ya, estas son las ideas de San Agustín. Ustedes después van a entender por qué tenemos que citar a San Agustín en este tema. Ahora, ¿por qué San Agustín se excedió en esta idea? Bueno, por muchas razones. Él tenía mucha confusión en su juventud, filosofó bastante, tenía influencia del maniqueísmo y también históricamente, y por eso entendamos los datos históricos, históricamente San Agustín se vio enfrascado en una discusión teológica de la iglesia primitiva con un hombre llamado Pelagio. No era tan agraciado Pelagio, ¿cierto? Ya. Pelagio. Él se vio inmerso en una controversia con Pelagio, donde este hombre era hereje, este hombre estaba totalmente equivocado, también. Pelagio, porque Pelagio decía, el hombre no nace en pecado, de hecho, el hombre es bueno. Y de hecho, decía Pelagio, él decía que la gracia de Dios nos ayuda a ser salvos, pero el hombre, siguiendo la imagen de Jesús como ejemplo, el hombre mismo puede, con ese ejemplo, alcanzar la salvación. Eso es totalmente hereje, hermano, porque el hombre no puede ser salvo si el Señor no lo salva por su misericordia. Y es la gracia de Dios la que nos alcanza y el sacrificio de Cristo es lo único suficiente para salvarnos. Entonces, Pelagio colocaba la capacidad de salvarse en el hombre. Totalmente hereje. Eso es una herejía tremenda. Entonces, San Agustín se vio enfrancado en esta controversia, porque obviamente la doctrina del pelagionismo es simplemente para ser botada a la basura, porque es una herejía absoluta, que la Iglesia definitivamente rechaza y ha rechazado todos los tiempos. El problema es que en esta controversia también San Agustín se excede, invalida el libre albedrío, porque Pelagio decía, el hombre sí puede, con su esfuerzo, tomar la salvación y hacerse de la salvación. Pero entonces San Agustín lo que hace es extremar para el otro lado. El hombre está depravado, muerto, no puede hacer nada, ni siquiera creer. El hombre no puede ni siquiera tomar la decisión. Ni siquiera el hombre puede decir, te acepto. ¿Qué te acepto? No puede hacer eso el hombre, decía San Agustín. O sea, aquí los dos extremos se excedieron, aunque creo que Pelagio fue el más hereje y San Agustín tenía estos errores
aunque quizá no lo puedo catalogar como uno de los falsos, los más falsos profetas, no, pero San Agustín definitivamente también se equivocó, al igual que Pelagio. Hermanos queridos, todas las ideas transmitidas por Agustín, las cuales concluye que el hombre es tan malo que nunca podrá voluntariamente acercarse a Dios, que el hombre solamente decide pecar, que cuando el hombre cree, lo que decía San Agustín es que cuando el hombre cree en Dios, no cree porque él decidió creer, sino porque Dios lo forzó a creer. O sea, usted nunca creyó voluntariamente. Eso es lo que decía San Agustín. Esto que transmitió San Agustín, él reconoce en sus escritos, nunca fue el pensamiento de la iglesia primitiva. Nunca fue el pensamiento, lo reconoce San Agustín, él es el primero que comienza a introducir estos temas. No fue el pensamiento de los primeros escritores bíblicos, del siglo I, siglo II, siglo III. Él lo reconoce, porque sí, los cristianos primitivos, después de los apóstoles, escribieron a favor del libre albedrío. Tengo las citas, pero no las voy a proyectar ahora, ¿ok? Eso ya es un antecedente importante, ¿ok? Entonces, fueron los postulados de San Agustín, lo que nos vamos a dar cuenta se convierte en la base de lo que hoy día llamamos calvinismo y que iba a aparecer 1000 años después de San Agustín. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, ahora, no quiero profundizar en esto, pero las ideas de San Agustín llegaron a un punto tal que en algunos casos él dejaba abierta la posibilidad de una esperanza de salvación después de la muerte. Y en estas ideas que elaboró San Agustín, se tomó la Iglesia Católica para hacer consistente la doctrina del purgatorio. O sea, San Agustín en varios temas filosóficos, él equivocó el rumbo de acuerdo a lo que la Biblia nos manda. Entonces, lo de San Agustín es el antecedente más antiguo para hablar del calvinismo. Y de ahí de San Agustín, nos tenemos que trasladar al siglo XVI, donde estalla la Reforma Protestante. El año 1517, cuando un monje católico llamado Martín Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Gutenberg, protestando contra todos los errores, horrores, abusos de la Iglesia Católica y el Papado Romano. Bendito sea el Señor. Contextualicemos un poco este periodo de cómo se llega a la Reforma Protestante, a donde aparece Calvino. Vamos así rápidamente, de manera somera. ¿Están atentos, cierto? ¿Se escucha bien? Amén. Rápidamente. Lo que quiero, hermanos, es contextualizar y no darme un salto tan grande. Pero recordemos que en el año 313, después de Cristo, se firma un edicto. Ese edicto se llama el Edicto de Milán. El Edicto de Milán lo que hace es pausar la persecución que había contra los cristianos. Entonces ocurre el cese de la persecución. Y con Constantino en los años 300 posteriormente, la iglesia cristiana se junta con el Estado, se junta con el imperio y pasa a ser la religión oficial del imperio romano. A la larga, esta unión que ocurrió en el siglo IV, años 300, a la larga esto va a producir resultados catastróficos en contra de la doctrina, hermano. En este periodo que se llama la Edad Media, esto lo enseñan en el colegio, en la historia, la Edad Media que abarca 1000 años aproximadamente, del siglo V, años 400, hasta el siglo XV, años 1400, dura el periodo de la humanidad que se llama la Edad Media. Aquí hubo un predominio de la Iglesia Católica. Y como había un predominio de la Iglesia Católica, como todavía no había sido inventada la imprenta, para que nosotros podamos imprimir así tan fácilmente, la Biblia estaba solamente en poder de los curas católicos, de los sacerdotes católicos. Lo que ellos decían, porque nadie lo podía contradecir, sencillamente. Entonces, lo que ocurre es que la Iglesia Católica en este periodo comienza a introducir todo tipo de herejías que hoy día las conocemos y que vienen del paganismo babilónico. Entre ellas, ¿qué podemos nosotros mencionar? Algunas solamente. La adoración a María, la veneración de santos, la adoración de reliquias, la infalibilidad papal, que dice que cuando el Papa habla en público no falla, es infalible. Lo que él dice es cierto, es palabra de Dios, dándole un carácter de un atributo divino a un hombre. Todo eso ocurre en este periodo. Además, la doctrina del purgatorio nace en este periodo también,
o me parece que se confirma más adelante, pero ya se está hablando de la doctrina del purgatorio, y también la salvación por obras. Es decir, el hombre es salvo por la fe, acompañado de las buenas obras que hace. Ya. ¿Por qué tenemos que decir todo esto? Te dice, pero ¿por qué tenemos que hablar esto? Todo lo que estoy diciendo tiene un motivo por el cual lo estamos diciendo. Este es el contexto doctrinal histórico donde ya avanzando el tiempo, después del año 1000, surgen hombres dentro de la Iglesia Católica que empiezan a decir, oye, no estaremos equivocados en esto, no estará mal este feudalismo papal, estos hombres ricos del papado, no estará mal la autoridad infalible del Papa, no estará mal esto de la doctrina de la salvación por obra, y comienzan a haber algunas nociones de querer reformar la Iglesia porque había un mal rumbo. Entonces, después de los años 1000, después de Cristo, surgen movimientos o personas que quieren contradecir a la Iglesia Católica. Y entre ellos podemos mencionar algunos que son bien famosos, de hecho hay películas de ellos: Juan Hus en República Checa, John Wycliffe en Inglaterra, Jerónimo Savonarola en Italia, Pedro Baldo, si no me equivoco, en Francia, efectivamente en Francia. Ellos, hermanos, en la historia, antes de la Reforma, intentaron contradecir la Iglesia Católica en ciertos aspectos. Pero la Iglesia Católica tenía más fuerza y los cayó. No fue posible. No fue posible que cambiara la Iglesia Apostólica, la Iglesia Católica, o que se reformara la Iglesia, o que hubiera una reforma. No hubo la fuerza suficiente. Pero ya habían intentos por decir, estamos mal. ¿Qué ocurre? Llega el año 1517. Ahí hablamos de la introducción de herejías de la Iglesia Católica. Llega el 31 de octubre del año 1517, donde nace oficialmente la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero clava 95 tesis. Estas son tesis, son ideas contra el papado, contra la venta de Santa Indulgencia, entre otras cosas, 95 ideas que contradecían las ideas del catolicismo. Entonces, de ahí en adelante, la reforma, los intentos por cambiar las posturas católicas toman más fuerza. ¿Por qué? Le voy a dar un dato. En el año 1440 se inventó la imprenta por el alemán Johannes Gutenberg. Eso, por supuesto, que favoreció la reproducción de textos. Si alguien tenía un texto, una idea, y sobre todo si habían textos del pasado, ahora podían ser reproducidos más rápidamente y no se tenía que necesitar un escriba que letra por letra transcribiera. Ahora se podía imprimir, era mucho más barato acceder. Entonces había todo un cambio de época. También el mundo estaba en una época de la historia, que también la han estudiado en el colegio, que se llama el Renacimiento. ¿La han escuchado, no? El Renacimiento es una apertura hacia las artes, hacia la ciencia. Ahí nace el escepticismo también, la música, la pintura, entre otras cosas más, la filosofía, el pensamiento libre. También había una expansión de ideas nuevas. El mundo definitivamente estaba cambiando. Ahí, en ese tiempo, donde Martín Lutero clava las 95 tesis, comienzan a diseminarse sus postulados, sus ideas, le comienzan a llegar a personas de distintas partes del mundo, la reforma comienza a tomar fuerza, otros comienzan a decir, sí, nosotros también queremos esto, tenemos que levantarnos. La reforma se expandió de Alemania a otros países, Suiza, Inglaterra, y ya todos estaban uniéndose. Francia, Holanda, estaba llegando las ideas reformadoras, entonces ya no había cómo pararlo. Ahí, entre ellos, se levantó, entre todos esos que se levantaron, de los más emblemáticos, se levantó Martín Lutero, Juan Calvino en Francia, John Knox en Escocia, Ulrico Zwingli en Suiza, que son los teólogos más influyentes. Entre ellos está este hombre, Juan Calvino. ¿Se da cuenta que era importante decir todo lo anterior para no llegar así tan vacío a Juan Calvino? Ahí llegamos a Juan Calvino. Este hombre, teólogo, estudioso, pastor, levantó un fuerte movimiento reformador en Francia para terminar con los abusos y los engaños del catolicismo. Ahora,
lejos de que la Iglesia Católica cambiara o modificara su postura, muy lejos de eso, la Iglesia Católica persiguió, levantó la contrarreforma y mató a muchos protestantes. El protestantismo aún siguió firme y sobrevivió hasta el día de hoy. Cuando Juan Calvino establece sus pensamientos y escribe respecto a lo que él considera correcto para diferenciarse de la Iglesia Católica, sus ideas son la base de lo que hoy día llamamos el calvinismo, que lleva su nombre por su apellido Calvino. Gloria al Señor para siempre. Juan Calvino reconoce en sus escritos que el teólogo más influyente en su vida ha sido San Agustín. Juan Calvino reconoce en sus escritos que el teólogo más influyente en su vida académica ha sido San Agustín. Entonces, Juan Calvino también era una mente brillante, era un teólogo, un maestro, pastoreó también, era una persona capaz. Él estuvo en debates confesionales, él entró a formular ciertas posturas doctrinales porque era una persona con capacidad intelectual para hacerlo, pero también cometió muchos errores y horrores. De hecho, Calvino decía, por ejemplo, no sé si todos los calvinistas piensan esto, pero él decía que Dios es el creador del mal o del pecado. Calvino mandó, de acuerdo a los datos históricos, mandó a ejecutar a aquellos que contradijeron la doctrina calvinista, los mandó a ejecutar en Ginebra. Hay datos muy horrorosos de Juan Calvino que no puede ser tomado tampoco como una blanca paloma ni como un referente, que si se equivocó con eso, cuidado con la doctrina, esto es para los amigos calvinistas. Ahora, escuchen bien, hermanos, ¿era necesaria una reforma? Por supuesto que sí, porque la Iglesia Católica decía algunas cosas como esta: la salvación del hombre es a través de la gracia y las obras humanas. Herejía, error. El hombre al morir se dirige al purgatorio a limpiar sus pecados. ¡Error! Falsedad. La Iglesia Católica sostiene que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. ¿Dónde eso son? La Biblia, no lo dice en ninguna parte. Y lo peor es que justo en los tiempos de la Reforma, había que reunir dinero para edificar la Basílica de San Pedro. Y no se le ocurrió nada mejor al Papa León mandarle a su ejecutivo, Juan Tetzel, que firmar certificados, extender certificados de perdón de pecados, firmados por el Papa, para que el que lo comprara fuera perdonado sus pecados. Y si usted tiene una persona fallecida y está en el purgatorio, murió en pecado venial, al momento de que, decían ellos, que cae la moneda en el cofre, inmediatamente el alma de tu familiar sale del purgatorio. O sea, ese era el contexto donde los reformadores ya estaban, paremos la cosa, los abusos, paremos las mentiras, esto tiene que explotar, esto ya no da para más. Sí, esto tenía que explotar, sí o sí, porque el catolicismo realmente estaba en una postura, como hasta el día de hoy, totalmente herética. Ahora, otra vez, cuando Juan Calvino tiene que él arrancar porque la persecución se extendió, persecución del catolicismo, persiguió a los protestantes, Juan Calvino tuvo que pensar, reformular las ideas y diferenciarse de la Iglesia Católica. ¿Qué ocurre? Que Juan Calvino, por la influencia de San Agustín, se basa en sus errores y condiciona otros errores peores y más o menos similares, y los perpetúa en el debate de la Iglesia protestante. Y como era un teólogo reputado, la Iglesia en ese tiempo comenzó a adoptar los puntos de Calvino. Por ejemplo, ¿qué ideas más o menos tenía Calvino respecto a la salvación, a la soberanía de Dios, a la muerte de Cristo? ¿Qué ideas tenía? No era que solamente tenía 5 ideas, no. Él tenía varias ideas, pero extrayendo sus ideas más o menos se puede concluir en esto, haciendo como un resumen. Juan Calvino, alguna idea que nos interesa a nosotros, tenía muchas más. El hombre está depravado y muerto, no puede creer en Dios voluntariamente. Los mismos postulados de Agustín. Dios escoge a unos para salvación y a otros para condenación. Jesús murió en la cruz no por todo el mundo, sino solo por los escogidos. Escuche bien.
Jesús murió en la cruz no solamente no por todo el mundo, sino solo por los escogidos. Si Dios llama a un hombre a la salvación, él no puede resistirse ni rechazar la gracia. Y otra cosa, una vez salvo, no perderás tu salvación nunca más, según las ideas de Calvino. Ahora, no todos, ya vamos a pasar nos queda poquito de este contexto histórico para pasar a ver las doctrinas puntualmente, pero estamos en la historia todavía, no todos los protestantes creían esto, no todos adherían a Juan Calvino, pero sí logró llegar a influenciar a mucha gente Juan Calvino y logró influenciar en el debate. Juan Calvino logró influenciar mucho en el debate, en las confesiones y en las discusiones de ese tiempo, siglo XVI. Entonces, años más tarde, como no todos estaban de acuerdo con estas posturas, surge la persona de un hombre que se llama Jacobo Arminio. ¿Lo ha escuchado, no? Alabados al Señor. De hecho, a nosotros nos dicen, a los que no somos calvinistas, nos dicen arminianos, por el apellido de este hombre. Nos dicen arminianos. ¿Quién es Jacobo Arminio? Jacobo Arminio es un hombre que se levanta años más tarde, poquito tiempo después de Calvino, reformador, teólogo, maestro, pastor holandés, que comienza abiertamente a diferir con más fuerza de las ideas y los postulados de Calvino, y las comienza a enseñar en su iglesia y a sus alumnos, a los cuales él le hacía clases. Entonces, la idea de Jacobo Arminio y de sus seguidores fue decir, a ver hermanos, a ver amigos, a ver protestantes, lo que pasa es que el catolicismo está equivocado, pero también nosotros nos estamos excediendo. Las calvinistas se están excediendo. O sea, lo que hace Jacobo Arminio es reaccionar a los excesos que se estaban dando. Si bien es cierto, nuestra doctrina protestante es muy distinta al catolicismo, pero nos estamos equivocando nosotros también. Como eso de que el Señor murió solamente por algunos. Como eso de que la gente nace ya lista para el infierno, no tiene ninguna opción. O sea, nosotros tenemos que reaccionar, estamos excediéndonos. Estoy más o menos parafraseando en qué postura se levanta Jacobo Arminio y sus seguidores. Fue así que al morir este hombre por sus postulados, cuando murió en el año 1609, tomó mucha fuerza su postura para contradecir el calvinismo en los temas relacionados a la salvación, a pesar de que el calvinismo todavía tenía la mayoría, porque recién se estaba levantando este esfuerzo por contradecirlo, todavía el calvinismo tenía la mayoría. Pero escuche bien, o lea bien, ¿dónde están los puntos de disidencia de Arminio? Que es exactamente lo que dice la Biblia y que nosotros también creemos. Por eso nos llaman arminianos. Yo no me digo que soy arminiano, somos cristianos. Y nuestra base de pensamiento no es Arminio, es la Biblia. Que Arminio concuerde con nosotros es otra cosa, pero mi fe no nace en Arminio. Sí concordamos con Arminio, porque estos son sus postulados. El hombre está muerto en su pecado. Amén. Lo dice la Biblia. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestro pecado, pero no inhabilitado para creer. No existe una predestinación individual, es lo que creemos nosotros. La Biblia habla de predestinación, ya la vamos a explicar qué quiere decir, pero no habla de una predestinación individual, de que cada persona está predestinada, lista para irse al infierno o al cielo, desde antes no hay ninguna opción. Jesús murió en la cruz por toda la humanidad, y solo los que le reciben serán salvos. Si Dios llama a un hombre, éste puede aceptar o rechazar la salvación. Yo no sé si hay, qué duda cabe de eso. Si Dios lo llama a usted, le predican, le hablan, Dios viene con su gracia a buscarlo, usted puede decir, acepto el llamado, voy a la iglesia o no voy. ¿Qué duda cabe al respecto? Y en quinto lugar, su punto de disidencia era que siendo salvo, podrías dejar de serlo. Ese es un punto que planteó Arminio en cuanto a la Biblia. O sea, tú siendo salvo ahora, podrías dejar de serlo en algún momento. Si, por ejemplo, tú dices, me voy al mundo, me separo de mi esposa, me busco a otra mujer, me voy con los amigos, vuelvo al vicio, ¿qué duda cabe? ¿O alguno está libre de esto? Ok.
Hermanos, ¿qué ocurrió entonces esto? Los adherentes del calvinismo de aquella época eran la mayoría, citaron a un concilio porque hubo una discusión, ¿qué pasa con Arminio? ¿Qué pasa con Calvino? ¿Dónde está la fe? ¿Qué creemos? El calvinismo era mayoría en este tiempo. El auge de Arminio estaba recién naciendo, el calvinismo era mayoría. Entonces se llamó un concilio que se llamó el Sínodo de Dort, de la ciudad de Dordrecht. La palabra Dort es una abreviación de la ciudad de Dordrecht, Holanda. El cual duró aproximadamente 6 meses, entre los años 1618 y 1619, en Holanda, donde este sínodo condena la postura del arminianismo, la condena, y hace que el calvinismo, en ese tiempo, pase a ser la doctrina oficial de todas las iglesias reformadas. Ahí se crean los cánones de Dort, que se llaman, los cánones de Dort, que establecen la doctrina fundamental de la iglesia reformada. Aplica este sínodo, aplica que esta es la doctrina oficial de la iglesia reformada. ¿Qué cosa? Estos 5 puntos, que es más o menos lo que pensaba, que es lo que pensaba Calvino, pero le pusieron estos títulos: la depravación total, que lo vamos a explicar ahora, la elección incondicional, la expresión limitada, la gracia irresistible, la perseverancia de los santos. Establecen que esos son los puntos que la iglesia reformada deben creer. A esto se le conoce tulip. ¿Por qué? Porque escrito en inglés, sus iniciales da origen a la palabra tulip. ¿Ok? Ahora, con esto terminamos esta parte de la historia, para pasar a la refutación doctrinal. De ahí, porque alguien le va a decir, oye, pero si mira, pero si Spurgeon, pero si Jonathan Edwards, pero si Whitefield, John Owen, eran todos calvinistas. Sí, eran calvinistas, porque esa era la doctrina de la época. En la época, la doctrina, la iglesia reformada había asumido, incluso bajo persecución, porque se persiguió y se mató a algunos arminianos, que le llamaban ellos arminianos, o ellos fueron llamados remonstrantes, también se les conoció los remonstrantes. Los persiguieron, los mataron. ¿Quién iba a dudar? ¿Quién iba a contradecir el calvinismo si se entera que otros fueron muertos? Si otros fueron perseguidos. Por lo tanto, por eso, por la época, por este sínodo de Dort, por la declaración que se hizo, la doctrina oficial, sin discusión, sin mayor discusión, aunque vamos a ver después lo que pasó, era la doctrina oficial de la época. Ahí tenemos John Owen, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, John Whitefield, que se dicen, todos eran calvinistas, sí, porque era la doctrina oficial de aquella época. Aunque para lamento de algunos seguidores de Spurgeon, calvinistas, lamentablemente, queridos hermanos, Spurgeon, al final de sus días, él mismo comenzó a cambiar su pensamiento y a dejar de ser lentamente calvinista. No lo quiso asumir, pero él le estaban diciendo arminiano, arminiano calvinizado, Calvino arminiano. Y él decía, no tengo problema en que me llamen así con tal de que yo crea lo que dice la Biblia, porque hasta Spurgeon se había dado cuenta que había sido muy exagerado en su calvinismo en sus días. Lo sentimos, estimados amigos calvinistas, que tienen a lo mejor a Spurgeon como un gran referente, pero él mismo al final de sus días estaba retrocediendo, renunciando a esa excesiva doctrina errada, por cierto. Ahora, hermanos, la postura correcta bíblica arminiana, que le dicen, pero bíblica, sobrevivió. Tuvo más auge en el tiempo, contradictoriamente tuvo más auge en el tiempo. El calvinismo en los años comenzó a menguar y comenzó a tomar protagonismo el arminianismo. ¿Por qué? Porque Dios lo respaldaba con conversiones, con señales, con campañas evangelísticas, porque el arminianismo también se adherió a una postura pentecostal del mover del Espíritu Santo, del respaldo del Espíritu de Dios en manifestaciones, en sanidades, en obra, en milagro, cosa que el calvinismo, la mayoría, no todos, pero la mayoría se relaciona con lo que vamos a ver en el segundo tema, el cesacionismo, es decir, los dones, los milagros, la lengua, se acabaron, no están presentes para ahora. Entonces Dios comenzó a levantar a la iglesia de postura arminiana. Se levantó John Wesley, que era arminiano. Él fundó el metodismo wesleyano.
arminiano total, no calvinista en lo absoluto, comienzan a hacer el pentecostalismo en Estados Unidos de Norteamérica, comienzan a haber avivamientos también, de esos avivamientos somos parte nosotros aquí en Chile, en el año 1909, y el pentecostalismo comienza a tomar fuerza y a ser la iglesia arminiana, y los calvinistas reconocen ahora, que la iglesia de mayor fuerza, o la doctrina que tiene mayor fuerza hoy día en América, es el arminianismo. Lo dicen los calvinistas, porque así bajó el poder del calvinismo y ahora quiere resurgir e introducirse en el mundo pentecostal. Y ahí está el riesgo. ¿Ok? ¿Está claro usted o no? ¿O repetimos todo de nuevo? ¿No? Ya. Habiendo hecho ese recuento breve histórico, que no lo podíamos dejar pasar, vamos a ya aquí entrar en doctrina, en refutación doctrinal, que Dios nos ayude. Bien, vamos a empezar por el primer punto que establece el Sínodo de Dort, y después está la confesión de Westminster, está la confesión de Londres, antes había estado la confesión belga, el catecismo de Heidelberg en Alemania, y el Sínodo de Dort, el que vimos recién, que condenó el arminianismo, es el primer sínodo. Un sínodo, hermano, no expliqué la palabra sínodo, pero el sínodo es como una reunión, es un concilio. Un sínodo es como que si hay una confusión aquí, ya, llamemos a los diáconos, reunámonos aquí, eso es un sínodo, ya. Es una explicación así sencilla. Se llamó una reunión donde se debatió este tema, y la primera vez fue en el Sínodo de Dort, que vimos recién, donde se aprueban los 5 puntos del calvinismo. Y eso es lo que debería creer todo calvinista, debería sostenerlo. Lo que yo voy a citar son esos puntos que dice el Sínodo de Dort, que lo dijo en Holanda en el siglo XVII y que hasta el día de hoy se sostienen. Eso voy a citar y lo voy a explicar con calma, en palabras sencillas, ¿ya? Entonces no se confunda, porque a lo mejor es medio complicado, pero lo voy a explicar en palabras sencillas. Primer punto, le llaman ellos la depravación total. ¿Qué piensa el calvinismo respecto a esto? ¿Y por qué es tan dañino? ¿Por qué las personas deben renunciar a esta doctrina? ¿Y por qué no deberíamos tener nada de ninguna relación con esto? ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora. Pero miren, primer punto. Artículo 3, capítulo 3 y cuarto de los cánones de Dort. Dice: por consiguiente, todos los hombres son concebidos en pecado, y al nacer, como hijos de ira, incapaces de algún bien saludable o salvífico, e inclinados al mal, muertos en pecado y esclavos del pecado, y no quieren ni pueden volver a Dios, ni corregir su naturaleza corrompida, ni por ellos mismos mejorar la misma, sin la gracia del Espíritu Santo, que es quien regenera. Parece cierto, parece que en la mayoría está bien, porque sin la gracia no somos nada. Nosotros no podemos revertir nuestra situación pecaminosa. Pero este punto, que parece ser el más leve, usted se da cuenta que va a condicionar los otros 4 puntos posteriores. Los va a condicionar. O sea, si creemos esto, necesariamente tenemos que crear los otros 4. ¿Por qué? Aquí lo explica mejor la Confesión belga de 1561. Dice: por lo cual rechazamos todo lo que contra esta enseñanza, todo lo que contra esto enseña sobre el libre albedrío del hombre, toda vez que el hombre no es más que un esclavo del pecado y no puede aceptar ninguna cosa si no le es dado del cielo. Y aquí está más claro lo que piensa el calvinismo en este primer punto, que le llaman la depravación total. La idea de ellos es esta. Dice la Biblia, la idea de ellos es esta. Dice la Biblia que el hombre está muerto en su pecado. El muerto no puede creer porque está muerto. No puede creer, el hombre no puede hacer nada, cambiar su posición, solamente en la gracia estamos bien, ¿ok? Pero tampoco puede creer, no puede creer el hombre. ¿Por qué? Porque está muerto, y al estar muerto está inhabilitado su voluntad, su pensamiento, su razón, solamente para pecar. Lo único que puede decidir es pecar, no puede decidir aceptar a Cristo. Esa es la postura, en palabras sencillas, de lo que plantea este primer punto.
La pregunta es, hermanos, ¿es correcto esto? Por supuesto que no, porque inmediatamente surge la pregunta, ¿cómo puede ser una persona salva entonces? ¿Cómo puede ser salva una persona si el hombre no puede creer? Ellos también se le hicieron y la van a responder en los siguientes puntos. La van a responder. ¿Cómo va a ser el hombre salvo entonces? Ellos dicen esto, miren. Citan la Biblia, porque citan la Biblia. No, dice la Biblia, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Todo correcto. Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Ahora, lo que dice la Biblia respecto, o lo que dice el calvinismo, citan estos textos, ¿qué dicen ellos entonces? Dicen, el hombre está muerto y los muertos no pueden creer. Y como no pueden creer, para salvar al hombre, lo que Dios tiene que hacer es acercarse a algunos y salvarlos, Él salvarlos. Contra su voluntad, ellos no dicen contra su voluntad, pero es contra su voluntad, porque una vez que llega no puede decir no. Pero ellos dicen, sí tiene libre albedrío para decir sí, solo sí. Bueno, ¿tiene libre albedrío o no tiene libre albedrío? El calvinismo cae en una contradicción de que tiene pero no tiene. Y no se puede, en una discusión teológica, haber una contradicción. Es como decir, mire hermano, este celular es negro pero es blanco, ¿me entiende? Es negro pero es blanco. O sea, no puede haber una contradicción en un argumento teológico, doctrinal. Ellos dicen, no tiene libre albedrío para decidir, pero sí tiene, cuando llega Cristo, para decir sí. O sea, ¿tiene o no tiene? Entonces, el calvinismo dice eso. Dios entonces, como no tiene, llega, lo salva a Él, a algunos, y cuando llega y lo salva y lo ilumina su gracia, ahí recién Él puede creer, pero puede decir solamente sí, no puede decir no. Puede decir solamente sí y va a decir sí. La vamos al Señor para siempre. Otra vez le pregunto, hermano pentecostal, cristiano, bíblico, ¿en realidad eso es lo que quiere decir la Biblia? ¿En realidad eso es lo que quiere decir estos versículos? Yo no veo que eso quiera decir la Biblia. ¿Que estamos muertos en nuestro delito y pecado? Amén, eso es obvio. Cuando la gente está afuera y estábamos en el mundo, estábamos muertos en delito y pecado. ¿Qué ocurrió? Vino la gracia del Señor primero, porque siempre es la gracia de Dios que nos busca, no nosotros a Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Viene la gracia de Cristo, se manifiesta sobre nosotros, nos ilumina y ahí el hombre puede voluntariamente decir, recibo a Cristo, lo rechazo. Y cuando decimos le acepto, le recibo con mi voluntad, le recibo, le amo, lo que hace ahí, Dios me da vida y me saca de la muerte. ¿Hay alguna duda al respecto? Y eso es lo que dicen estos versículos. Eso es lo que dicen claramente estos versículos. Entonces, también quiero corroborar esto para que no hayan confusiones. Nosotros no decimos, hermano, para que nadie... Porque el calvinismo dice, uy, ustedes son pelagianos. ¿Se acuerdan de Pelagio? O semipelagiano, que el hombre busca a Dios, que el hombre se puede salvar. Mentira. No, eso es mentira. Por eso estamos hablando de la falacia del calvinismo. Eso es una falacia. Nos están mintiendo, nos están dejando mal, diciendo que somos pelagianos o semipelagianos, que buscamos a Dios o que tenemos corazón bueno y nos acercamos a Dios nosotros. Dios responde al llamado. No, es todo lo contrario. Dios se acerca a nosotros y nosotros respondemos al llamado. Y respondemos al llamado a pesar de que estamos muertos, no estamos inhabilitados para creer. Gloria al Señor para siempre. Entonces, ya ahí está el muerto. Ya, tanto los calvinistas quieren hablar de muerte. Ya, ahí está el muerto. Surgen algunas preguntas. La pregunta es, ¿por qué Dios entonces crearía esta escena ficticia si el calvinismo fuera cierto en el primer punto de que el hombre está totalmente muerto? ¿Lo saqué? Está bien. ¿Por qué Dios crearía esta escena ficticia de que Dios llama a los hombres para que crean? Y los llama, crean. El que crea y fuera bautizado, deben creer, arrepiéntanse, ahora manda que se arrepientan. ¿Para qué Dios crea toda esta escena que es ficticia si los hombres no pueden creer?
Es ilógico, absurdo, no tiene sentido que Dios en su palabra, todo el Nuevo Testamento nos dice, el que creyere y fuere bautizado. Oye, pero si el hombre no puede creer, solamente creen los que están escogidos y los demás. Entonces, ¿a quién le predicamos que crea? No sabemos quién está escogido de antes. ¿Qué hacemos entonces? O sea, se crea una contradicción que la Biblia no avala, no avala. Entonces, ¿por qué Dios crearía esta escena que llama a un hombre a creer, a buscarla, a decidirse por él, si en realidad no pueden hacerlo? Entonces los que llegan a creer no es porque quisieron, sino porque Dios los hizo que creyeran. Es decir, no creyeron voluntariamente. Le voy a explicar en palabras sencillas. Si el calvinismo fuera cierto en este aspecto, que Dios llega a un hombre y lo hace creer, lo fuerza a creer, ¿qué sentido tiene creer? ¿Qué importancia tiene creer si no lo hice yo? Si de mí no dependió nada, ni creer ni arrepentirme. Si lo hizo Dios, ¿por qué Dios coloca tanto el punto en recibir la salvación, en creer y arrepentirse? ¿Qué valor tiene creer? No tiene ningún valor, porque yo no hice nada si ni siquiera creer. Entonces, ¿para qué Dios habla tanto de creer? No hubiese escrito nada al respecto, ni a creer ni a arrepentirse. Porque no vale, porque no está en mis manos hacerlo. Si el calvinismo fuera cierto. Entonces, si el ser humano está inhabilitado para creer en Dios cuando es llamado, como lo dice el calvinismo, ¿para qué Dios coloca como condición de la salvación el hecho de creer y arrepentirse si el hombre no lo puede hacer por cuenta propia? Lutero dijo esto y Sugel Michelin dice esto. Pero también, si tu punto fuera correcto, Dios también manda a guardar la ley y el hombre tampoco la puede guardar. Pero por favor, Lutero, Sugel Michelin, ellos dicen eso. No, tú tienes que aceptar que el hombre también fue mandado a guardar la ley y tampoco la puede guardar. Una cosa muy distinta es que el hombre por sus méritos no la puede guardar y esté luchando por hacerlo o se esfuerce en hacerlo, que no lo va a poder hacer, concretar finalmente, pero otra cosa es que Dios lo inhabilite a priori. Eso es otra cosa. Dios lo inhabilita. En el otro caso, la misma inhabilitación humana, la que lo limita al hombre por su pecado. ¿Ok? No tiene entonces ningún sentido sostener esta postura. Ahora, hermanos queridos, la Biblia es muy clara al respecto. Sobre este punto, para decirnos todo lo contrario. Mire, esto es lo que hemos predicado toda la vida. ¿Qué dice la Biblia? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. ¿A quién? A toda criatura, a toda. ¿Estamos claros? Los que fueran predestinados serán salvos. ¿Eso dice o no? El hombre no puede creer, yo lo voy a hacer creer a la fuerza. Se le predica a toda la humanidad, y esto es tan sencillo que la gracia de Dios se manifiesta a todos, y cuando la gracia de Dios se manifiesta a todos, el hombre queda en una posición de recibo su salvación, que inmerecida es por gracia, o la rechazo. Por eso dice, el que creyere y fuera bautizado, será salvo. ¿Será salvo quién? ¿El que Dios lo fuerza a creer? No, el que creyere. Y el que no cree, más el que no creyere, será condenado. ¿Estoy haciendo algún artilugio? ¿Lo estoy engañando para decir esto? No. Esto es lo más sencillo que puede haber. No hay ningún engaño que yo le esté diciendo algo forzado. Es lo que usted también entiende. Romanos 10:8-9. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó entre los muertos, serás salvo. ¿Quién? Si creyeres con tu boca que Jesús es el Señor. Confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, el caso de Felipe con el eunuco. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, escuche bien este ejemplo bíblico, para que usted pueda refutar este punto. Dice la Biblia, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, le dijo Felipe. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué le dijo Felipe? Lo que impide es que no sé si está en la lista. En realidad lo que impide es todo, porque tú no puedes ser salvo. No, ¿qué impide? Le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Puedes. ¿De qué forma?
creyendo. Y esta no es una obra humana, no es algo que haga el hombre, no. Simplemente es la respuesta del hombre a la salvación que Dios le ofrece. Si crees, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe el eunuco y le bautizó. Y ahí los textos, hermanos, son abundantes. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué quieren decir este texto, hermano? Que el hombre estando afuera, en pecado, corrompido, el hombre esté caído, muerto en pecado, no está inhabilitado para recibir su salvación. Cuando llega la gracia, él puede estar en una posición de recibirla por fe, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y sacándole le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire el texto, el segundo texto. Con el carcelero de Filipo. Pablo y Silas en la cárcel en Filipo. Segundo viaje misionero. Y le dijo el hombre, ¿qué debo hacer para ser salvo? No puede hacer nada. No puede hacer nada. El hombre está inhabilitado para creer. No puede hacer nada. ¿Qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Nosotros no podemos hacer nada respecto a nuestras obras, a nuestra justicia, pero la salvación se recibe por fe y sí estamos habilitados para recibirla. Gloria al Señor, voluntariamente, con libre albedrío. Entonces, mire el ejemplo que le voy a colocar. Si en este punto el calvinismo fuera cierto, va a llegar el día, el juicio, el juicio donde la persona pueda ser condenada. Y Dios le va a decir, eres condenado por no creer y por haber vivido en pecado. Si este punto fuera cierto, ¿qué le va a responder el hombre? Pero si yo no podía creer, yo tampoco elegí pecar, porque los calvinistas me enseñaron que yo estaba muerto. Y así como si vamos a la alegoría de que el hombre está muerto, ya pues, apliquémosla a todo. Si el hombre está muerto y no puede creer, y ellos quieren tanto aplicar pues le aplican mucho, dicen, no puede creer, entonces tampoco el hombre tiene voluntad. Si peca, no es porque quiso, porque está muerto. Y los muertos no tienen voluntad. Y si está muerto y lo hizo estando muerto, es decir, sin conciencia, no puede ser condenado por nada. ¿Por qué lo van a juzgar si él no tuvo voluntad para hacerlo? Bendito sea el Señor para siempre. Alabados a Dios. ¿Queda claro este punto, cierto? Sí, amén. Gloria a Dios para siempre. Qué bueno, qué bueno. Para finalizar este punto, esta idea, en toda la Biblia encontramos el mismo patrón, hermanos. El mismo patrón encontramos en toda la Biblia. El hombre estando en pecado, muerto en pecado, no está inhabilitado para recibir como respuesta la salvación que se le ofrece por gracia. O si no, la Biblia nos diría textos como estos. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle. ¿Ese llamado a quién es? A todos. Que respondan a la gracia, que respondan a la salvación. Pero lo que dice Apocalipsis ya nos deja sin ninguna duda. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera. El que quiera. ¿A quién le creemos? ¿Al calvinismo o a la Biblia? Yo le creo a la Biblia. El que quiera, eso es lo que predico al mundo. El que quiera, venga a Cristo. El que quiera, como se encuentre, venga a Cristo. El Señor lo puede salvar. El que quiera. Bendito sea el Señor para siempre. Claro el primer punto, ¿cierto? Amén. ¿Cuánto llevamos? Santo Dios. Ya, vamos al siguiente punto. Vamos más rápido. Segundo punto, la elección incondicional. ¿Qué dice en este punto? Dice el calvinismo, esto está escrito de acuerdo a lo que dice el sínodo de Dort, yo lo voy a decir con palabras sencillas, ¿ya? Dice, que Dios en el tiempo a algunos conceda el don de la fe y a otros no, procede de su eterno decreto. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras, cita en un texto, y hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Con arreglo a tal decreto, ablanda, escuche bien, por pura gracia el corazón de los predestinados, por obstinados que sean, y los inclina a creer. Escuche bien, los inclina a creer. Mientras que aquellos que, según su justo juicio, no son elegidos, los abandona a su maldad y obstinación. Ahora, amigos
calvinistas. Si usted me dice a mí que es calvinista en esta materia, usted tiene que sostener esto que dijo Calvino y que es la postura del calvinismo. Yo no tengo nada que conversar con una persona que diga esto. Yo no tengo absolutamente nada que conversar con una persona que diga esto. Esto lo dijo Juan Calvino, esto es un punto doctrinal en este segundo punto que sostiene el Calvino. No tengo nada que hablar con una persona que sostenga esto, que diga, yo creo en Calvino en este punto, no tengo, pero nada que hablar. ¿Cómo alguien va a poder sostener? Dios predestina a algunos para destrucción desde que son creados. Dios predestina a algunos para condenación desde que son creados. Esto lo dijo Calvino en el Tratado de la Predestinación Eterna de Dios del año 1551. Hermanos, convengamos que solamente un desquiciado puede sostener esto. Una persona que está bien mal puede sostener una postura así, y aunque usted no lo crea, hay cristianos, entre comillas, que defienden esta postura buscando apoyo en la Biblia para enseñarla. La idea del calvinismo es así, es fácil para que la entienda, en palabras sencillas. Antes que usted nazca, usted ya, o cuando más claro, para que se note más claro, cuando usted está en la guatita de la mamá, usted ya está listo. Dios ya dijo, seleccionó, tú al infierno, tú al cielo. Este viene naciendo al cielo, este viene naciendo para el infierno. Cuando está en el vientre de la madre, ya está sentenciado, elegido para el cielo o elegido para el infierno. Eso es lo que sostiene la elección incondicional del calvinismo en este punto. Otra vez Calvino dice, ningún hombre por sí mismo podría venir a Cristo si Dios no lo trae primero por su Espíritu. Y donde se sigue que no todos son traídos, sino que Dios concede esta gracia solo a aquellos a quienes ha elegido. Bendito sea Dios para siempre. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Que como Juan Calvino fue un amante, fue un lector de los escritos de los postulados de San Agustín, Juan Calvino también adoptó la postura de la predestinación, en un concepto erróneo de predestinación donde Dios escoge a unos para salvación, contra su voluntad, antes que nazcan, antes de la fundación del mundo, y a otros los elige para condenación. Calvino, seguidor de Agustín, también toma estas ideas y las comienza a expandir, lo que se llama la predestinación particular. Dios ya eligió a los que serán salvos y a los que serán condenados. Ahora bien, la pregunta es, ¿la Biblia habla de predestinación, hermanos? Sí, habla de predestinación, pero no en esta explicación. Lo que pasa es que el calvinismo le hace a usted, le hace como unos lentes, como diría un maestro que estudia la palabra. Como que le pasa unos lentes y dice, colóquese unos lentes calvinistas. Entonces después te ve toda la Biblia de acuerdo a las ideas calvinistas, lo ve de un color calvinista. Entonces después, como predestinación es igual a Dios escogió a unas personas para salvación, a otras personas para condenación. Entonces yo voy a la Biblia y dice predestinación. Entonces sí existe la predestinación. No, hay que sacarse esa definición, hay que sacarse esos lentes, porque no son los lentes bíblicos. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Que lo que dice el calvinismo. Pero aquí está en la Biblia, aquí está. Romanos 8, 29 al 30. Porque los que antes conoció, también los predestinó. Pero a veces esa frase, antes conoció, es muy importante. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dice Romanos 8, 29 al 30. Ya vamos a explicar. Efesios 1, al 4 al 5. Citan ellos estos versículos. Dice, según nos escogió en Él, grábese esa frase, en Él. Nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Y Efesios 1, 11 al 12. En Él, otra vez la frase, en Él, muy importante, asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad,
a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Gran parte de la explicación de lo que es la predestinación se basa, hermanos, en la definición de la palabra predestinar, en el concepto de lo que significa la palabra predestinación. Aquí está la clave de entender este concepto para no caer en confusiones calvinistas y los calvinistas nos digan, no, pero eso ahí lo dice. Todo está en la definición. La concordancia bíblica Strong, el diccionario exhaustivo de palabras del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Vine, y el comentario del texto griego del Nuevo Testamento de Archibald Thomas Robertson, que son todos diccionarios que todos los estudiosos aprueban como válidos, nos dicen que la predestinación en el texto original, la palabra griega es proorizo y significa limitar de antemano o fijar de antemano. Limitar de antemano o fijar de antemano. Un propósito, fijar algo, plantear algo de antemano, limitarlo, determinar algo de antemano. Ahora, bajo esa definición, el concepto correcto de predestinación es que Dios, a los que antes conoció, Dios sabe quién iba a aceptar su llamado y quién no, a los que creen en Él, que Dios lo sabía, y a los que estamos en Cristo, nos fijó un propósito de antemano, no nos predestinó un proyecto. ¿Qué cosa? Ser conforme a su Hijo, ser para salvación, llegar al cielo. ¿Qué duda cabe que Dios planificó eso para los que iban a creer antes de las cosas, antes de la fundación del mundo? Y Dios, dice la Biblia, sabe quién iba a creer, y a esos nos llama, nos justifica y nos glorifica. Nos llamó, qué duda cabe que nos llamó, qué duda cabe que predestinó un propósito para nosotros antes de la fundación del mundo, antes que naciéramos, porque Dios sabía quiénes iban a creer, sabía cuál era el plan para nosotros, ser conforme a su Hijo, ser santos, ser salvos, llegar al cielo, y ese es el propósito, el plan que Dios tenía preparado para nosotros que nos conocía de antes, para nosotros que sabía que íbamos a estar en Cristo. Y ahí el Señor nos escogió, en Él, en Cristo, sabiendo todas las cosas. Alabados al Señor. Muy distinto es decir, yo elegí a algunas personas en contra de su voluntad para salvación y otros para perdición. Eso es muy distinto. Por el contrario, Dios nos fijó un propósito anticipado a cada persona que Él conoció de antes. Proginosco es la palabra en griego, anticipado las cosas antes que ocurran. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, para el calvinismo, lado derecho, están escogidos y predestinados. ¿Quién? Juan, María, José, Carlos, Rosa, Andrea, Mario, Luis. ¿Hay alguien que se llame así? Está predestinado. Mario, Luis, Francisca, Pedro, Luisa, etc. No están las hermanas. Ya, están. Está predestinado. Desde antes, con nombre y apellido, seleccionado para salvación y para condenación. En cambio, el lado izquierdo, que viene a ser el concepto bíblico, Dios sabía quién iba a estar en Cristo, quién le iba a recibir. Y Dios a ellos nos plantea un camino, nos plantea una ruta, un propósito. Lo que dice Romanos, ser conforme a la imagen de su Hijo, ser salvos, ir al cielo. Todo eso se dio voluntariamente al momento de creer y no por una forzosa predestinación arbitraria. No quiero yo bajar el nivel del debate, gracias hermano. No quiero bajar el nivel del debate para los calvinistas a lo mejor más educados que pueden estar escuchando ahí la transmisión. Pero es lógico que ocurra un conflicto, si el calvinismo fuera cierto, es lógico que ocurra un conflicto como ese. ¿Hay alguien embarazada aquí o alguna hermana embarazada, no? Dios le bendiga, hermanita. Mire, si el calvinismo fuera cierto, este bebé que tengo en camino, que viene en camino que tengo en mi vientre, ¿está predestinado para el infierno o para el cielo? Si está predestinado para el infierno, por mucho que yo le diga, sirve a Cristo, vamos a la iglesia, no hay caso. Yo sé que esto es algo extremo, una cosa que... Pero ¿se da? ¿Se puede dar sí o no?
Se puede dar. Entonces llega a ser irrisorio, ridículo sostener una postura así, por muy que, pero si lo dice Romanos, pero si Efesios capítulo 1, aunque lo digan los más grandes teólogos, porque un hermano me dijo, pero pastor, ¿cómo si yo voy al Instituto Virgo y esa persona que sabe mucho lo dice? Entonces, si los que saben mucho son los correctos, Steve Hawking, que era ateo, sabe más que cualquiera de nosotros, y él decía que Dios no existe. Pues entonces, no, pues si Dios envaneció la sabiduría de los sabios de esta tierra y se lo reveló a los pequeñitos, porque a los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Un aplauso, alabanza al Señor nuestro Dios. ¿Qué nos dice la Biblia en su contexto general? Esa es la explicación de los versículos anteriores. La explicación de los versículos anteriores, usted ya la puede entender con más facilidad. Nos conoció, entonces nos predestinó, nos puso un plan, un propósito, ser como su Hijo Jesucristo. Sabía quién iba a creer. Como íbamos a creer, teníamos un destino fijado de antemano, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Según nos escogió en Él, mire la frase importante, en Él, en Jesús. Estamos ahí escogidos. En Jesús estamos listos para el cielo. En Él. Y otra vez, en Él tuvimos herencia. En Él tuvimos herencia. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia en su término general? Porque no hay acepción de personas. Eso es lo que dice la Biblia, claramente de manera irrefutable. Romanos capítulo 2, versículo 11. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Mire lo que dice. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos 10, 34 al 35. Hermanos, para terminar ya esta idea del segundo punto. Para terminar esta idea. Si el calvinismo fuera cierto, se nos presentan muchas contrariedades y que ellos reconocen. Miren, hermanos, ¿cómo vamos en la hora? Ayúdame, Señor, ya. ¿Está aburrido, no? Ya queda poco. Mire, no sé si usted lo sabe, pero dentro del calvinismo, hermano, está el calvinismo, el semicalvinismo, el hipercalvinismo, el calvinismo histórico, el calvinismo clásico, el neocalvinismo, el calvinismo lapsario, infralapsario, supralapsario. Hay unas corrientes tan interminables de calvinismo dentro del calvinismo, hermano, que si el calvinismo fuera así, bueno, ¿cuál es cierto? Y hay una postura calvinista que es el hipercalvinismo, que si yo fuera calvinista, que no lo soy, el Señor reprenda al diablo, yo tendría que ser hipercalvinista. Porque el hipercalvinismo dice, no hay que evangelizar, porque ya están predestinadas las personas. ¿Para qué vamos a predestinar? Y es verdad. Aquí tengo al siervo de Dios, Gigi Ávila, que es un hombre que nosotros consideramos referente, un hombre de Dios con pecado, con defecto, pero gran hombre de evangelismo, referente en la evangelización para nosotros. Puse una foto de él para no colocar alguna de ustedes, ni mía, ni nada. Colocar una foto de un predicador ahí. ¿Para qué tanta campaña? ¿Para qué salir a la calle? Están todos listos. Están todos listos, no pueden decidir nada, no pueden cambiar su futuro. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, ahora, escuche bien. Quiero colocar un video. A ver si estoy bien aquí. Quiero colocar un video. Y aquí voy, que me estaba adelantando. Ok. Ya, aquí voy. Bien, quiero colocar un video de Sugel Michelin. ¿Lo ubican a él o no? Ya, él es uno de los calvinistas. A él no lo escuche, porque él dice muchas cosas que hay que buscar a Cristo, hay que orar, hay que llenarse de Dios, somos diferentes al mundo. Muchas cosas que parecen ciertas, uno dice, wow, bien. Pero él es calvinista con todas sus letras. Él con los demás calvinistas dijeron ellos, lo dijo Miguel Núñez, tenemos que meternos en los círculos pentecostales y reevangelizarlos. Por eso ellos esperaban que no íbamos a quedar de brazos cruzados. No, si nosotros también esta lucha, hermano, es una lucha doctrinal, bíblica. No es contra los hombres, es contra el diablo, en realidad. Contra Satanás, pero que lamentablemente ocupa a sus hombres. Él es uno de los calvinistas más influyentes, que los jóvenes hoy día lo consideran su referente, entre otros. ¿Qué dice eso que el Michelin? Póngale todo el volumen a mi hermano, por favor. Vamos a ponerlo de esta manera. El arminiano cree que Dios ama a toda la humanidad, pero no ama
Él hace salir su sol, Él hace llover sobre justos e injustos. Pero al hablar de la salvación, hay un amor especial de Dios. De manera que Dios no ama a la humanidad en general solamente, sino que ama personas en particular a quienes soberanamente Él elige para salvación. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Sabe lo que digo yo de esto, hermano? ¿Sabe lo que digo de esto? Tremenda segmentación de Dios, va a decir uno para salvación, otros para condenación. La explicación de esto no la sé, nadie la sabe. Bueno, ¿cómo? O sea, tremenda tergiversación de la Escritura para luego decir esto se hace porque no lo sabemos. En realidad no sabemos por qué se hace esto, no. Pero eso es el calvinismo, algo inexplicable, algo que no tiene explicación, algo que no tiene pie ni cabeza. Y segundo lugar, para Suger Michelin, es una irresponsabilidad tratar un tema así y después no tener lo suficiente argumento de decir, bueno, esta es la explicación correcta bíblica. O sea, deja a todo el mundo así en el aire. Lo digo, pero no hay explicación. Y además dejan evidencia que ellos no tienen explicación. Bendito sea el Señor, siendo que en la Escritura están todas las respuestas. Bien. Terminamos con este segundo punto, terminamos con los versículos que la Biblia nos corrobora todo lo contrario. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados, todos, no solo los predestinados, no solamente mi oveja, todos. Y Hechos 17:30, que este versículo sí que es imposible refutar. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Hechos 17:30. ¿Podría Dios mandar que todos los hombres se arrepientan si no todos los hombres pueden hacerlo? Los manda a todos porque sabe que todos podrían hacerlo. Tercer punto. Ya queda menos. Este punto parece que es más breve. Dice, ¿por qué dice sobre este punto el Sínodo de Dort del año 1618? Que es lo que creen los calvinistas respecto a este tercer punto. Dice, porque este fue el consejo absolutamente libre, la voluntad misericordiosa y el propósito de Dios, Padre, que la virtud vivificadora y salvadora de la preciosa muerte de su Hijo se extendiese a todos los predestinados, entre comillas, entre paréntesis, que el Señor murió solamente por algunos, por los predestinados. Únicamente a ellos dotarlos de la fe justificante y por esto mismo llevarlos infaliblemente a la salvación. Lo voy a dejar hasta ahí nomás, esto lo tengo escrito, después lo puedo compartir. En palabras sencillas, lo que dice el calvinismo es esto: Jesús no murió por todos, murió solo por los escogidos. Ahora, usted dice, pero estos puntos, ¿cómo se van dando? Lo que pasa es que si usted sostiene el primero, tiene que sostener los segundos, porque no todo se le cae. Por eso son 5, porque son los 5 juntos o nada. Usted no puede sostener el primer punto sin el tercero ni el cuarto. Van juntos. Entonces, como ya hablaron de predestinación, como ya hablaron que el hombre no puede hacer nada para ser salvo, tienen que sí o sí decir que el Señor solamente murió por algunos. Porque si dicen ellos que el Señor murió por todos, ellos dicen, se tienen que salvar todos. Por eso van de la mano, cada punto va de la mano entre la... Según el calvinismo, Jesús no murió por todos, murió solamente por los escogidos. Hermanos, para mí este es uno de los 2 puntos más herejes. Para mí este punto, decir eso, hermano, o sea, si a mí alguien me dice esto, está predicando otro Cristo, hermano. Ese no es mi Cristo, ese no es mi Señor que dio su vida por todos. Ese otro Jesús. Jesús no murió por todos, murió solamente por los escogidos. Este punto asegura entonces que la muerte de Cristo en el Calvario fue solamente por los predestinados. Los textos que ocupan ellos para decir esta tamaña herejía es: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Ve? Ahí está, murió por las ovejas, solo por las ovejas, dicen calvinismo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Ve? Amó a la iglesia. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo
todos estos versículos, hermanos, lo intentan forzar a que solamente el Señor murió únicamente por los escogidos. Y no es así. ¿Qué duda cabe que el Señor diga, yo doy mi vida por mis ovejas? ¿Qué duda cabe de eso? Que Dios dio su vida por su iglesia. ¿Qué duda cabe? Es como que yo diga, yo amo a mi familia. Yo amo a mi familia. ¿Quiere decir que son las únicas personas que amo? No. Amo a mis hermanos, amo a mis vecinos, amo a amigos. Pero en ese momento estoy enfatizando que amo a mi familia. Amo a mi familia. Cuido a mi familia. ¿Son las únicas personas que amo y cuido? No. El Señor está reforzando la idea que Él ha dado su vida por nosotros. ¿Hay alguna duda en eso? Dios dio su vida por su iglesia. Pero únicamente por su iglesia, no, por todos, en los que estamos también su iglesia. La Biblia afirma que Jesús dio su vida por toda la humanidad, para que todos estén habilitados para salvarse, aunque solo serán salvos los que crean en Él. La Biblia, hermano, pero es categórica en esto. Yo en esto no me voy a detener en este punto, vamos a pasar rapidito al otro porque esto es muy claro, hermano. O sea, mire, soy honesto, hermano, soy honesto. Usted lee Juan 3:16 y nadie puede deducir otra cosa de respecto a ese texto, nadie. Pero aunque usted no lo crea, los calvinistas lo reinterpretan y dicen una cosa que usted dice, pero ¿de dónde sacaste eso? No se me hubiese ocurrido nunca esa explicación de Juan 3:16 y lo vamos a escuchar ahora, lo vamos a escuchar. Pero todo el mundo entiende, ¿sí o no? Los ancianos que están acá, las ancianas, los hermanos nuevos, los jóvenes, todos entienden que porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién Dios amó para salvar? ¿A quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito al mundo, porque amó al mundo, para que todo aquel que en Él cree, el Señor vino para todo aquel que en Él cree y no se pierda, mas tenga vida eterna. Segundo versículo, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Hay alguna forma de contradecir eso? No. Por todos es por todos. Se dio el rescate por todos. Bendito sea el Señor para siempre. Hay más versículos ahí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén, a todos los hombres. Timoteo dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Oiga, si hay versículos, pero sí, es imposible que esto pueda ser refutable. La claridad de estos versículos bíblicos, hermano, cuando la Biblia dice todos, no puede ser contradicha. No puede ser contradicha. Ahora, que el Señor haya muerto en favor de todos los hombres no quiere decir que toda la humanidad va a ser salvo, sino los que creyesen en Él, porque esa es la forma de recibir la salvación, por fe. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Gloria al Señor para siempre. Coloquemos el segundo video para que, aunque usted no lo crea, este texto de por qué de tal manera, hay gente que ellos lo saben entender. Espérenme. Lo que nosotros habíamos entendido de por qué de tal manera estábamos totalmente equivocados. Este hombre descubrió qué es lo que quería decir. Mire, ahí le van a preguntar. Y ve usted la risa de cuando se hace la pregunta, porque esta pregunta la hizo una persona, un joven la hizo, que se la pasó al moderador, él es el moderador de esta conferencia, ahí están todos los referentes al calvinismo. Y le hace una pregunta que le hizo un joven, o una persona, para aprender de la palabra. Y ve usted la risa, que es similar cuando un joven hace una pregunta en el colegio, todos se burlan de él, pues como voy a decir, mire la pregunta tonta que hiciste, es como una pregunta tonta para él, mire la tontera que dijiste. Vea usted, eso es lo que parece el reaccionar de ellos, miren, colóquelo. ¿Por qué dicen algunos que Cristo solo murió por los escogidos, si Juan 3:16 dice que murió por el mundo entero? Bueno, decimos eso porque la Biblia nos dice. ¿Dónde? No sé. Ahora bien, Juan 3:16 habla de un amor de Cristo sin distinción, en el sentido de que Cristo no solo murió por los judíos, Cristo no murió, Él murió por el mundo. El tema ahí no es si Él murió por todos y cada uno de los habitantes del planeta Tierra y los que iban a habitar el planeta a través de todos los siglos. No es en ese sentido que Cristo está usando allí la palabra mundo.
Cristo murió por el mundo, porque Él no murió solo por los judíos, Él murió por un mundo de maldad, un sistema de maldad. O sea, el amor de Cristo es tan grande que Él murió por sus ovejas, Juan 10, pero esas ovejas pertenecían al mundo del pecado, al mundo de maldad. Y ahí es precisamente donde se ve el amor de Jesús. Entonces, es un amor que no distingue razas. Él murió por todos en ese sentido, por todos sin distinción de raza. Pero Cristo murió por sus enemigos. O sea, se lo voy a repetir en palabras chilenas. Este que yo. Eso quiso decir. O sea, no sabía qué decir en realidad, siendo el hombre muy preparado. Es uno de los más claros, pero en ese punto lo noté muy duditativo, muy confundido. Ni él sabía explicarlo. O sea, según él murió por todo el mundo, él murió por todas las razas, donde habían elegidos en distintas razas. Y todos leemos Juan 3:16 y nadie deduce eso, hermano. Nadie deduce eso. Entonces, hermanos, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo el mundo. Que por esto trabajamos y sufrimos oprobio y esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. O sea, de nosotros por obvio que es nuestro Salvador, pero también de todos los hombres. Y para terminar este punto, otra contradicción. Ahí tenemos un hermanito humilde predicando la palabra del Señor, que tuvo que cambiar su discurso, porque si le creyó al calvinismo tuvo que cambiar su discurso. Ahora tiene que decir, no sé si Cristo murió por ti, pero por si acaso recibe a Cristo, aunque no te puedo asegurar que seas de los escogidos. Lamentablemente ha de cambiar su discurso. Mira, no sé si el Señor murió por ti, por si acaso acércate, por si acaso puede que sea de los escogidos, del redil, pero no te lo puedo garantizar. Qué necedad más grande. Bien, cuarto punto, ya nos queda lo último. Cuarto punto, la gracia irresistible. Este punto quiere decir, hermano, ya lo va a explicar qué quiere decir, pero dice el sinodador: así pues, la fe es un don de Dios, no porque sea ofrecida por Dios a la voluntad libre del hombre, sino porque le es efectivamente participada, inspirada e infundida al hombre. ¿Qué sostiene el calvinismo en este punto? Dice, si Dios llama a alguien para salvación, esa persona no se puede resistir, porque la gracia es irresistible. Es decir, no tiene elección de rechazar la gracia de Dios. No te puede resistir. Que va de la mano con el primer punto. Esto es irresistible. Si el Señor viene a ti, tú no te puedes resistir. Tú vas a decir que sí. ¿Por qué? Porque considerando lo anterior, estabas predestinado. O sea, si viene Cristo a ti, tú no puedes decir, no recibo a Cristo. No. Vas a decir que sí. Tienes que decir que sí. No te puedes resistir. Esto es lo que sostiene el calvinismo. Y se va enredando por sus mismas ideas. Sostienen ellos, en estos versículos se quedan como respaldo: todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Vamos a avanzar más rapidito ya, para terminar con el último punto y culminar. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Qué duda cabe, hermano? ¿Qué duda cabe que es el Señor mismo el primero que nos sale a nuestro encuentro y nosotros respondemos a su llamado? Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ese pasaje, de Hechos capítulo 13, versículo 48, se dio en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Nosotros estamos estudiando en la escuela dominical acá en la iglesia, porque el apóstol Pablo le está diciendo a los israelitas: ustedes resisten el llamado, entonces nos volvemos a los gentiles. Y Lucas está dejando por escrito esto, que no creyeron solamente los judíos, sino que esto se abrió a todos los que estaban ordenados para salvación. Es decir, ahora nos damos cuenta que la orden de salvación es para todos: judíos, gentiles, griegos, romanos, los que sean. Todos ellos están capacitados para ser salvos. Y eso es lo que dice ese texto, pero ellos lo citan para asumir todo lo contrario. Ninguno de estos textos dice que una persona, al recibir la gracia de Dios, no se puede resistir a ella. Es más, la Biblia afirma categóricamente todo lo contrario. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis,
Pero ni siquiera esto es tan teológico, por hermano. Si esto es práctico. En la vida práctica el calvinismo no se da, no puede ser aplicado. En la práctica, la Biblia, que lo que sostenemos nosotros acá, es lo que se da. Que tú le predicas a una persona, viene Cristo y la persona puede recibir a Cristo o rechazarlo. Eso es lo que se da en la práctica, ¿o no? Eso es lo que se ha dado con nosotros. Mire este texto, por hermano. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Pero ¿cómo si Él tiene el poder de predestinar y obligar sin que nadie se resista? Y si se resistieron, no quisiste. Y Esteban le dice también a los judíos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, porque el hombre podría voluntariamente resistir esa salvación que se le otorga por gracia. Hermanos, esto es más práctico que difícil. Dice, este es el proceso que nosotros hacemos en la calle, el proceso evangelismo. Se predica el Evangelio y la gracia de Dios a todos. 2, las personas pueden recibir la gracia de Dios, ser salvas. Número 3, si la reciben son salvos. Número 4, si la resisten son condenados. Ese es el proceso del evangelismo que se da, nosotros que predicamos en la calle, se da normalmente. Lo que pasa es que el calvinismo no predica en la calle, ¿sabías? Por lo general los calvinistas son de iglesias bautistas. Las iglesias pentecostales no son calvinistas. No son calvinistas, ni por historia, ni por doctrina, por esencia. No son calvinistas, no pueden ser calvinistas. Y los calvinistas, que por su general son reformados, bautistas, no predican en la calle, porque no creen en esto. No creen en esto. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicad a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere, una vez siendo iluminado o predicado la palabra, no creyere, será condenado. El ser humano, hermanos, tiene libre albedrío en la salvación. De lo contrario, Dios no podría juzgar su incredulidad. Dios va a juzgar nuestra incredulidad. Si el hombre no tuviera libre albedrío, ¿cómo juzga nuestra incredulidad? No creíste, fuiste incrédulo. Pero si no había libertad, no tenía libre albedrío, Dios juzgará nuestra incredulidad porque fuimos incrédulos, o las personas fueron incrédulas, se resistieron a recibir a Cristo. ¿Queda claro este punto? ¿Queda claro? ¿Amén? ¿Sí? Ok. Último punto y terminamos esta primera parte de nuestro seminario. Gloria al Señor. Ya no quiero ni mirar ni la hora. Gloria a Dios. Ya, nos queda poquito. Terminamos con esto. El quinto punto, hermano, este sí trae muchas consecuencias negativas para nuestras personas. Y este es el que más se sostiene con firmeza dentro del mundo calvinista. La perseverancia de los salvos, de los santos. Dice el sínodo de Dort: de esta protección de los elegidos para la salvación y de la perseverancia de los verdaderos creyentes en la fe, pueden estar seguros los creyentes mismos, y lo estarán. También según la medida de la fe por la que firmemente creen que son y permanecerán siempre miembros vivos y verdaderos de la Iglesia y que poseen el perdón de los pecados y la vida eterna. ¿Qué acabamos de decir con esto en palabras sencillas? No lo había proyectado, perdón. Pero bueno, lo que les dije recién, ¿qué quiere decir esto en palabras sencillas? Salvo, siempre salvo. Salvo, siempre salvo. Una persona salva nunca más dejará de serlo. Según el calvinismo y no según la Biblia. Hermanos, las consecuencias que ha traído este punto, ya para terminar, este punto que es el último, son desastrosas. Mire, antes de entrar a la argumentación, tengo dos casos que fueron totalmente iguales, pero le voy a citar el caso cómo fue. Son iguales, que yo conocí, y hay muchos más. Había un joven que era pentecostal, que amaba al Señor, servía a Cristo, danzaba, hablaba en lengua, adoraba al Señor, predicaba en las calles, se metió al calvinismo, influenciado por los libros, por estos predicadores que vimos recién y por los institutos de teología. Dejó de hablar en lengua, dejó de danzar, dejó de alabar a Dios, dejó de predicar en la calle. Sostuvo el calvinismo, dijo, no, el calvinismo es la doctrina correcta. Pasó el tiempo, se metió tanto en la doctrina calvinista que se descarrió. No porque se descuidó, sino porque él dijo,
le dijo un hermano nuestro, le dijo, ¿sabes qué? No puedo servir a Dios. ¿Por qué? Yo no puedo creer en Dios. ¿Cómo voy a creer en un Dios que selecciona a uno para condenación y otro para perdición? El Dios que se me ha enseñado toda la vida es un tirano, no puedo creer en él. ¿Sabes lo que hizo? Se descarrió, se fue al mundo. Se fue al mundo. Bendito sea el Señor para siempre. Este caso origina que la gente viva como quiera, haga lo que quiera, porque le da una falsa sensación de seguridad a usted. Tranquilo, tú eres salvo, no vas a perder nunca tu salvación. Ah, entonces ¿para qué oro? ¿Para qué me cuido? Nos han dicho tanto, cuídate de la santidad, la pureza, busca al Señor, no te caigas, cuidado con el diablo. ¿Qué me importa el diablo? ¿Qué me importa pecar? Peco un rato, después me vuelvo a Cristo, voy a la iglesia, no voy a perder mi salvación. Y la gente, aunque ellos lo niegan, le entrega una falsa sensación de seguridad para que la gente viva de una manera licenciosa. Por lo general, lo dicen ellos, lo dijo Will Graham, que es uno de los grandes calvinistas en YouTube, dijo, los calvinistas sostienen este punto y viven de una manera licenciosa. Lo dijo él. Y es verdad, porque le dice al hombre, tú no vas a perder tu salvación y te sientes seguro. ¿Para qué haces cualquier cosa? Hasta congregarte. No es necesario congregarte, te va a ir al cielo igual. Puedes hacer lo que quieras, da lo mismo, te vas a salvar igual. Y ellos citan textos como, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Qué duda cabe, hermano? Que otra vez, estando en Cristo, nadie nos va a poder arrebatar de la mano de nuestro Padre, nadie. Nada nos podrá separar de Cristo estando en Él. Lo que dice Pablo y que lo ocupan ellos los calvinistas para decir, ¿ves? La salvación no se pierde. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada nos separará del amor de nuestro Señor Jesucristo. Totalmente claro, estando en Cristo, nada nos separa. Y este versículo de Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pero en la práctica, la pregunta es, hermanos, le hago la pregunta, pero no con teología, sino a la conciencia, al corazón. En la práctica, ¿puede alguien que haya sido salvo dejar de serlo en algún momento? Absolutamente sí. Ni siquiera por tanta teología, porque lo sabemos. Lo sabemos. Nosotros ahora somos salvos, servimos al Señor honestamente, o tratamos de hacerlo honestamente. Con nuestros errores y con nuestros defectos, con nuestros pecados, con nuestras fallas, servimos al Señor. Pero honestamente, decir, no tenemos una doble vida, ¿no? Honestamente le fallamos al Señor, pero queremos servir al Señor. Somos salvos. Pero cada uno de nosotros sabe que si yo mañana me descuido, me voy al mundo, me junto con los compadres que juegan a la pelota, me pongo a tomar, me separo a mi esposa, me voy al mundo a ser un desenfrenado, yo voy a saber en ese momento que no soy salvo, o voy a seguir creyendo que soy salvo. Todos sostenemos esto, hermano, por la palabra. ¿Dónde dice la Biblia? La Biblia lo dice, hermano. Hebreos 10, 26 al 27. Porque si pecaremos voluntariamente, ojo como el autor de los Hebreos, que es salvo, el autor de los Hebreos es salvo, dice, si pecaremos, él se incluye voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y el de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Para extraviarse había que estar primero en la fe. Y al extraviarse, dice la Biblia, no tiene a Dios. Bueno, ¿cómo? Se puede perder ese estado de salvación. Estad firmes, pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no esté otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Escuche bien, hermano. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, a guardar toda la ley. De Cristo desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Gloria al Señor para siempre. Para desligarse de Cristo, primero había que estar en Cristo. Según Pablo, uno se puede llegar a descuidar y desligarse de Cristo. Hay otros textos más, hermanos. Algunos apostatarán de la fe. Apostatar de la fe, volverse de la fe. Que no haya ninguno con corazón de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y con esto vamos a terminar, hermanos. Con esto vamos a terminar.
Con esto terminamos. Entonces, él por años, predicador de la palabra, predicó en el púlpito de John MacArthur, fue amigo de John MacArthur, profesor de Will Graham, de Juan Manuel Vaz, calvinista español, calvinista en España, profesor, predicador, escritor de muchos libros, de los más grandes referentes del calvinismo de la actualidad, pastor por años, aparentemente íntegro ante los ojos de ellos. Y se supo esto hace 2 semanas, que durante 5 años estuvo en una relación ilícita. Y salió a la luz porque el papá de la menor, no era menor, pero de la joven, amenazó con decirle a los pastores de él, a los pastores que gobernaban su iglesia: ¿hablas tú o hablamos nosotros? Y él habló no por una convicción de arrepentimiento, sino porque lo presionaron y iban a dejarla embarrada. Entonces él se acercó y dijo: ¿sabes qué pasó? Esto y este otro, y tengo que reconocerlo. Y efectivamente así fue, y así es, así ha sido, así fue. El tema de lo que cayó da lo mismo, no vamos a ahondar en eso. El tema es lo que se plantea. A los calvinistas les planteó una pregunta: ¿qué ocurre con él? ¿Era predestinado o no? ¿Sí o no? Hay voces distintas. La mayoría dice que era predestinado. Otros dicen no era predestinado. ¿Perdió su salvación o nunca la tuvo? Se presenta un problema teológico. Entonces, surge la pregunta: si él no era predestinado, porque algunos dicen él nunca fue predestinado, porque el calvinismo dice: los que se pierden nunca fueron de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, citan a Juan. Si dicen que él no estaba predestinado, ¿cómo entonces buscó a Dios? Si él oró, predicó, fue maestro. Y el calvinismo dice en su primer punto que el hombre no puede buscar a Dios, no puede llegar a Dios, no puede hacer nada. Aparte de que tuvieron a alguien no predestinado, un impío, predicando y enseñando en el altar. Si es que no es predestinado. Pero si fuera predestinado, y la doctrina calvinista fuera cierta, si en realidad era predestinado, y dicen ahora tiene que restaurarse, es predestinado, tiene que restaurarse la iglesia, aunque no tiene que ser pastor, pero tiene que restaurarse, dicen ellos. Si era predestinado, entonces ¿cómo estuvo 5 años sin ser salvo? Según 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Si es predestinado, quiere decir que estuvo un periodo de 5 años, no en una caída, sino en un estado. No cayó, fue un estado, porque fueron 5 años. Es un estado de perdición. O sea, fue salvo y durante 5 años, según 1 Corintios 6, 9, no era parte del reino de los cielos. Bueno, ¿cómo? ¿Era predestinado o no era predestinado? Si era predestinado, se cae la teología calvinista. Si no era predestinado, se cae la teología calvinista igual. Bendito sea el Señor. Hermanos, no hay ninguna confusión al respecto. La explicación es más sencilla, la entrega de la Biblia. Es muy sencillo. Pablo lo dijo: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo mismo, habiendo sido heraldo para muchos, habiéndole predicado a muchos, yo mismo podría ser algún día eliminado. Y eso lo dijo Pablo, y no puede haber estado hablando de ninguna otra cosa más que de su salvación. Bendito sea el Señor para siempre. Alabados a Dios para siempre. Digo esto para que ya oremos. Si el calvinismo fuera cierto en este punto, hermano, ¿para qué orar? ¿Para qué leer la Biblia? Ya estoy predestinado. ¿Para qué predicar? Es que los salvos lo harán. Pero ¿qué beneficio va a traer o qué cambio va a producir? No va a tener ningún cambio, ninguna injerencia. ¿Por qué la Biblia no habla tanto, hermano? Cuidado con el diablo. Anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué significa devorar? Si no voy a perder mi salvación, ¿en qué sentido el diablo me va a devorar si yo no puedo perder mi salvación? Entonces no tengo nada que temerle al diablo. Si no me puede devorar, pero ¿qué es eso devorar si no voy a perder mi salvación? El calvinismo es muy atractivo para la gente pecadora y negligente.
Muchos necesitan sentirse salvos para luego vivir una vida permisiva y displicente. Los mismos exponentes reconocen eso. Esto es más sencillo, hermanos, de que si la salvación se pierde o no se pierde. Esto es más sencillo. Tú estás en Cristo un día, eres salvo. Te desligas de Cristo, estás fuera de Cristo, no eres salvo. Eso es todo. Ellos dicen, ¿cómo? Si la salvación es un regalo que Dios te da en la mano, no te lo va a quitar, lo puedes dejar. No, más que sencillo, la salvación es un regalo, pero en estado. No es como un papelito, como un pañuelo o un regalo, no sé, que viene en la mano. No, es un regalo, la salvación es un estado. Y es más sencillo. Estoy en Cristo, soy salvo. No estoy en Cristo, no soy salvo. Esto es así de sencillo. Y cada uno sabe cuando está en Cristo. Tampoco uno pierde su salvación cuando hoy día mentí. No, la salvación no se pierde a cada rato. No decimos eso. Pequé, perdí mi salvación. Me levanto para recuperarla. Pequé, perdí mi salvación. No. La salvación se pierde cuando uno se desliga de Cristo, es decir, cuando se entrega al pecado y vive en pecado. Que eso podría a nosotros quizás nunca ocurrirlo. De manera que nuestra salvación es segura. Sí, es segura, estando en Cristo. No hay nada que temer. Usted no se levante en la mañana. ¿Seré salvo? No. ¿Seré condenado? No. Es segura en Cristo. Preocúpese si se desliga de Cristo, se aparta para vivir, como dice la Escritura, militar en pecado. Eso sí que es preocupante. Cuidado con ello, hermanos. John MacArthur, Suger Michelin, Miguel Núñez, Juan Manuel Vaz, Will Graham, Paul Washer, John Piper, Luca Alemán, Armando Lucini y tantos otros más. Colóquese en pie, por favor, mi amado hermano. Qué gran favor nos hacen ellos al llamarle a su doctrina calvinismo. Para que quede claro ahí que no es doctrina bíblica, es calvinismo, basada en un hombre. En cambio nosotros no andamos diciendo que somos arminianos. Ellos nos dicen arminianos porque coincidimos con las posturas de Arminio, pero yo nunca he dicho que soy arminiano, yo soy cristiano y mi doctrina está en la Biblia. Amén, esa es nuestra doctrina. Lo otro, que el calvinismo se ha introducido mucho porque ellos como que han formado una postura de élite. Ellos son las personas intelectuales y nosotros los ignorantes. Ellos son las personas de clase, nosotros somos los de baja condición. Es bastante segmentador este tema. Y espero que nos haya servido este breve análisis que hemos querido dar, hermano, para refutar esta terrible doctrina, estos puntos doctrinales calvinistas que se quieren dar en nuestra iglesia pentecostal.